Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer especialmente a la doctora María Amanda Castellón Tífer por la deferencia de haberme invitado a participar en esta conferencia. Agradecer a las autoridades de la Universidad Centroamericana, a la doctora Neilia Lidiadel, a Ud Castillo, creo que no está por acá, pero darle las gracias. Y no puedo evitar hacer un comentario personal antes de iniciar. Así, el sentimiento que me embarga de estar de nuevo en esta que considero mi casa es ese que nos sucede cuando nos ausentamos por varios años de donde nacimos, de donde crecimos. Extraña uno el ambiente, extraña las personas con las que departió por mucho tiempo, con las que compartió el aula de clases, y especialmente pues uno extraña a los amigos, a los hermanos que ya cuando vuelven no se encuentran, y especialmente echo en falta al decano emérito, doctor Ismael Manuel Arauz Ulloa, que siempre fue para mí un mentor y amigo cercano en esta mi casa. Dicho esto, quiero comentarles un poco el plan de mi presentación. Trataré de ceñirme estrictamente al tiempo que se nos había asignado y quiero comentar que mi exposición básicamente se divide en tres grandes momentos. Básicamente el tema, como pueden apreciar en la primera filmina, son los métodos alternos de solución de conflicto desde la perspectiva del nuevo Código de Comercio. Para los jóvenes, para los que no participaron en el proceso, para los colegas que no lo conocen, quiero hablar brevemente de cómo se gestó ese anteproyecto. De hecho, es un anteproyecto de Código de Comercio o de Código Mercantil, como le ha llamado el proyectista, contarles cómo se gestó, porque eso es importante para luego poder exponer una de las conclusiones que creo vitales dejar claras en esta conferencia. También quiero referirme un poco a la propia naturaleza, en un segundo momento, de manera breve, a la propia naturaleza del anteproyecto de código, que naturalmente, para los que saben, para los estudiosos, sabrán que no es un código adjetivo, sino un código de naturaleza sustantiva, y por ende, su vinculación con los métodos alternos de solución de conflictos es más bien breve, es más bien tangencial, pero no menos importante porque hay una apuesta importante en este anteproyecto de código por seguir empleando los métodos alternos de solución de conflictos. Y finalmente, en la tercera parte de la exposición, haremos un breve recorrido por aquellas disposiciones concretas del anteproyecto que se refieren a los métodos alternos de solución de conflictos. Dicho eso, entramos en materia. Antecedentes. Este anteproyecto, de Código de Comercio se comienza a gestar a través de una donación realizada por el Banco Mundial y que fue gestionada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Allí hay algunos datos relativos al tema de la donación y como producto inmediato de esa donación, el propio Banco Mundial financió en un proyecto mucho más grande que tenía otros alcances, no solo la elaboración del anteproyecto, un componente que consistía principalmente en la elaboración de un anteproyecto de Código de Comercio. Aquí doy algunos datos sencillos del proyecto, pero más que eso me interesa destacar lo siguiente. Este es un proyecto, o se consideró o nace como un proyecto de nación. Es decir, una de las pocas veces que lamentablemente en Nicaragua se construyó un proyecto normativo incluyente, amplio, donde los distintos sectores que tenían algo que opinar pudiesen participar. Eso creo que es una de las lecciones importantes que vale la pena destacar. Precisamente por eso quise aquí en los antecedentes hacer alusión a cómo estaba compuesto el órgano de dirección de que dirigió los trabajos del proyecto y decir que previo a ello se había elaborado a través de esa donación que comenté del Banco Mundial dos instrumentos que sirvieron de base para los trabajos de redacción del anteproyecto. Un diagnóstico del estado actual del ordenamiento jurídico mercantil de este país y una propuesta de estrategia para entrar al proceso de reforma.
vale la pena comentar, dedicar un breve momento a este primer aspecto. Este diagnóstico arrojaba una realidad evidente, un código de comercio redactado en 1914 que hunde sus raíces en una realidad que ya no es la suya ni la mía, en una realidad que es el siglo XIX, que es la realidad de los redactores de ese código que todavía pervive con nosotros y que obviamente no podía seguirse sosteniendo en una Nicaragua que pretende entrar al siglo XXI. Entonces, naturalmente, el diagnóstico arroja pues, una verdad fácil de vislumbrar sin ser un gran especialista, pero también el diagnóstico arroja otros datos interesantes que en la medida en que el código se ha quedado viejo, hay algunas materias que por distintas razones, cito las materias relacionadas a la propiedad intelectual en sentido amplio, se han ido modernizando separadas del Código de Comercio actual, o materias como la legislación de mercado de capitales, que también se han ido separando, se han ido modernizando por distintas razones, presiones, circunstancias, que han ido marcando la pauta de algunas reformas parciales a la legislación mercantil. Pero la piedra angular del sistema, el Código de Comercio, sigue siendo un código que obedece a una realidad del siglo XIX. Y esa es una verdad inobjetable. Y luego, a partir de ello, se construye una propuesta de reforma que es la que toma en cuenta el proyectista y a la que luego me voy a referir. Obviamente el código pretende contribuir, ¿no?, a la transformación de la economía como instrumento para todos los que estudiamos derecho. Sabemos que el derecho tiene una función social y el derecho no está divorciado de las transformaciones que requiere una sociedad. Por eso lo apremiante de contar con un nuevo Código de Comercio que verán en las presentaciones que a veces se habla de código mercantil. Hago también aquí una pequeña precisión. El anteproyectista decidió llamar a los trabajos que presenta anteproyecto de código mercantil para cambiar la propia nomenclatura de comercio, que es una nomenclatura que también evidencia vínculos con el siglo XIX, porque no cabe duda que lo que pretende regular ese código no es nada más la realidad del comercio, sino la realidad del comercio, la realidad de la industria y la realidad de la prestación de servicios. Por ello, el anteproyecto se refiere a la idea de código mercantil y abandona la nomenclatura todavía del siglo XIX de código de comercio. Hago esa precisión para que se entienda porque a veces en la presentación se habla de anteproyecto de código mercantil. Entonces, siguiendo con el hilo argumental, el anteproyecto pretende transformar esa realidad, transformar ese anclaje de la norma principal mercantil de este país al siglo XIX y transformarla. Quería destacar, como dije hace un momento, ese trabajo que es fruto de una visión de nación y a través de un decreto presidencial que es el que da cuerpo a la creación de este anteproyecto, el decreto presidencial número 35/2012, se introducen como actores, como rectores de este proceso de reforma a distintas entidades, unas de gobierno y otras del sector privado. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que dirigía los trabajos, el Ministerio de Hacienda y el titular de la Secretaría Privada para Políticas Nacionales por parte del gobierno, y por otro lado el COSEP, la Cámara de Comercio de Nicaragua, hoy Cámara de Comercio y Servicios, y el presidente de CONIMIPYME. Entonces, estos tres entes privados participan, formaban algo que el decreto daba en denominar comité de dirección. Este comité de dirección contaba además con un secretario ejecutivo que, pues en este caso concreto, pues era mi persona, que dirigía la gestión técnica de los trabajos que se presentaban. Además de eso, el decreto introduce un elemento interesante. Además del equipo de dirección, por llamarlo de alguna manera, se creaba la figura de un comité consultivo o comité técnico. La idea es que ese comité consultivo o comité técnico estuviese integrado por, como pueden apreciar en la filmina, por estudiosos, por académicos, por personas que pudiesen opinar con tecnicismo, con propiedad, con claridad, que aportaran claridad meridiana a la redacción del trabajo. Y asimismo, ese comité consultivo también estaba integrado por delegados del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Lo que quiero comentar con esta primera parte de la intervención, como dije antes, es
El anteproyecto no es producto únicamente de la típica consultoría que se contrata para presentar un proyecto completamente divorciado de la realidad nacional, sino que trata de ser un proyecto incluyente donde los distintos sectores tuvieran algo de participación. Naturalmente, como todo proceso, algunos dirán, pero a mí no me comentaron, a mí no me dijeron, yo tenía mucho que decir. Naturalmente, siempre habrán ausencias, pero la vocación pues, del decreto presidencial que sienta las bases para redactar el anteproyecto es que fuese un proyecto de nación. Y adicionalmente, ya en la parte, si quieren, operativa, se contó con el apoyo de 2 firmas consultoras que fueron contratadas, integradas en el caso de esta primera, que es quizás la más interesante, una firma consultora encargada de la redacción del anteproyecto. Es decir, esta firma estaba integrada por una serie de técnicos, de académicos, de profesionales nacionales que aportaran a la redacción de un anteproyecto que tuviera sentido, que tuviera calidad técnica, que tuviera los elementos para apostar por una legislación que sirva de piedra angular para la base de la actividad mercantil en el siglo XXI. Y por último, se contrató a una firma que se encargara del proceso de validación social, es decir, de consultas, de promover distintos foros, algunos de ellos tuvieron lugar en esta casa de estudios, para consultar el parecer de la academia, de los profesionales, de los sectores que tenían que aportar a este proceso de construcción del anteproyecto. Bien, como les dije, la primera parte de mi intervención era un poco posicionar cómo se gestó este anteproyecto. Ahora entrando en materia, esta es la propuesta actual, la estructura actual, lo que voy a presentar a continuación del anteproyecto. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El anteproyecto fue presentado en su momento a la Presidencia de la República y la estructura de la que voy a hablar es hasta donde quedaron los trabajos formales de este comité de dirección y del comité técnico consultivo que se crearon para redactar este anteproyecto. Hago esta aclaración porque entiendo que en el seno del COSEP se está propiciando una revisión de los trabajos del anteproyecto que todavía está en gestación. Naturalmente, como todos, o la enorme mayoría, somos abogados, sabemos que es muy difícil que los abogados, si yo le pregunto sobre el escrito que presenta Cristian en los juzgados o el que presento yo, seguramente habrán muchos detractores del escrito. O sea, siempre vas a encontrar, cuando hay un producto, y especialmente un producto normativo, gente que diga, perdón las expresiones que voy a decir, que no sirve, que es una basura, que yo lo haría mejor, que yo soy el más calificado para preparar el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo de eso ha propiciado un nuevo proceso de revisión del del anteproyecto que se presentó en su día. Entonces entiendo que en este momento esta estructura que voy a presentar probablemente pueda mutar, pueda cambiar, puedan introducirse nuevos elementos y eso es lo difícil de hablar de algo que es de lege ferenda, de algo que todavía está en construcción. Pero, insisto, voy a referirme a el momento formal, ¿no?, de depósito del anteproyecto y si esto ha cambiado será por las razones que acabo de apuntar. Entonces la estructura propuesta del nuevo Código Mercantil, del anteproyecto de Código Mercantil, arranca por un título preliminar que es muy importante, que es clave porque a la manera, pero me atrevo a decir todavía mejor de lo que sucedió con el Código Civil que cuenta con su título preliminar, la propuesta de título preliminar que este anteproyecto contenía trata de sentar las bases técnicas, los grandes principios, los grandes cimientos de ese edificio que estaba llamado a ser el nuevo Código Mercantil. De ahí la importancia de este título preliminar y que voy a retomar para fundamentar cómo entronca este anteproyecto con los métodos alternos de solución de conflictos. Luego, el código tiene, para los que no lo conocen, o el anteproyecto, perdón, contiene 3 grandes libros. Antes de presentarlos,
quiero hacer también otra precisión técnica. El Código de Comercio actual, el vigente, el que tenemos en uso en este momento, ese redactado en 1914, que data del siglo XIX, como dije, su inspiración, es un código que está estructurado básicamente en 4 grandes libros. Un libro de aspectos generales, vamos a llamarle, ¿no? Quién es el comerciante y lo que sería un poco el estatuto jurídico del comerciante. El concepto de empresa apenas está tímidamente esbozado. Un libro de contratos que se ocupa de las sociedades también, en tanto participa de que la sociedad nace como contrato. Un tercer libro que se ocupa de la actividad marítima, del comercio marítimo, y un cuarto libro que tiene que ver con el sistema de insolvencia, quiebras y suspensión de pago. Esa es la estructura actual, 4 grandes libros. El anteproyecto la estrategia, y antes del anteproyecto, la estrategia de reforma parte de una realidad. Al consultar especialistas se llegó a la conclusión que la mejor manera de abordar la reforma al Código de Comercio actual era lo siguiente: derogar los 2 primeros libros del Código de Comercio actual que vendrían a estar contenidos en este nuevo código, en el anteproyecto de Código Mercantil, y los últimos 2 libros, Comercio Marítimo y el régimen de insolvencia, quiebra y suspensión de pago, debían de estar en leyes especiales, cada uno de ellos. Es decir, este anteproyecto que voy a presentar a continuación no contempla la regulación del comercio marítimo ni la regulación del régimen de insolvencias, quiebra y suspensión de pagos, porque se dejan para sendas leyes especiales que por temas de presupuesto no se elaboraron en ese momento, pero que estaban proyectadas a elaborarse en un momento posterior. Naturalmente, para ello también se requiere que el anteproyecto por fin se lleve a la Asamblea, se apruebe, etcétera, etcétera, que como les dije, todavía está en discusión. Volviendo al hilo argumental, tenemos 3 grandes libros. Un primer libro que se refiere al Estatuto Jurídico General de las Personas Empresarias, registro de los actos y actividades empresariales y régimen mercantil particular de la micro y pequeña empresa. En resumen, empresario, empresa y lo que llamamos los académicos estatuto jurídico del empresario. Y un apartado especial para complementar una realidad que es propia de este país y que es probablemente uno de los pocos códigos en el mundo que la tienen, que trata de articular unas políticas, unas normas, unas reglas básicas para fomentar la micro y pequeña empresa. Luego se discutía si la mediana también debía estar incluida ahí, pero quedó como micro y pequeña al final de la discusión. Entonces, esto es lo que abarca el primer libro proyectado. En un segundo libro se aborda el tema de las sociedades mercantiles con estos 3 grandes títulos: las sociedades mercantiles en general, las de personas y la mixta y las de capital. Y en un tercer libro está proyectado el tratamiento de las obligaciones y de los contratos mercantiles, con un añadido importante que hay que también mencionar aquí, que es que una parte de los contratos mercantiles todavía estaban proyectados quedar en leyes especiales, como por ejemplo, para mencionar una reciente, la ley que regula todo el tema de las garantías mobiliarias, que regula naturalmente el tema de los contratos vinculados a esta realidad y que quedaría, en caso de aprobarse el anteproyecto, fuera, en tanto en cuanto sucedió lo que llaman los especialistas, una labor de descodificación a través de una ley especial. En síntesis, 3 grandes libros contemplan el anteproyecto: un primer libro de empresa, empresario, estatuto jurídico del empresario y un apartado para micro y pequeña empresa, un segundo libro de sociedades mercantiles y un tercer libro que trata de regular las obligaciones y los contratos mercantiles, insistiendo nuevamente que el tema de quiebra y suspensión de pago, es decir, insolvencia, y el tema de comercio marítimo queda para leyes especiales, que así se concibió desde un primer momento. Dicho eso, pero aquí insistimos, aquí está la filmina donde lo recapitulamos, y vamos a la última parte de mi intervención para ir al grano. Como dije al inicio, pues no es un secreto para nadie que este anteproyecto no contiene o no tiene una marcada vocación de contener normas adjetivas, normas procesales, sino que es un código eminentemente de naturaleza
sustantiva, es decir, pretende regular el fenómeno empresarial, el fenómeno del empresario, la empresa y su estatuto jurídico. Y como pueden observar, pues, el Código Mercantil, quise poner estos dos artículos que explican mejor lo que yo acabo de decir. El Código Mercantil de la República de Nicaragua tiene por objeto establecer el régimen jurídico general de la actividad mercantil en todas sus manifestaciones. Es decir, quiere dedicarse a regular la actividad mercantil y esto se complementa con el ámbito objetivo de aplicación que, como podrán ver, no es procedimental, no es procesal, sino eminentemente de naturaleza sustantiva. Esta aclaración es importante porque eso va a evidenciar por qué el código solamente contiene, o el anteproyecto de código, mejor dicho, solamente contiene algunas disposiciones básicas en materia de métodos alternos de solución de conflictos. Bien, quise dedicarme a la parte de los principios, quise extraer algunos de los que me interesan para mostrar cómo estos principios sí acogen de alguna u otra manera los métodos alternos de solución de conflictos para resolver aquellos que se presenten en el ámbito mercantil. Entre ellos el de colaboración, el de igualdad, de autonomía de la voluntad. Quise resaltar en rojo algunas de las ideas que son clave, se dote de reglas propias con las que dar una mejor satisfacción a sus intereses particulares, en estricto apego a la ley y sin más restricción que lo establecido por el juez común. Luego, el principio de libertad contractual y de forma, el tema de lucro. Esto está vinculado, quise resaltar el tema de lucro por una razón importante. La intención legítima de obtener ganancias, manifiesta el anteproyecto. Esto está vinculado a un principio clave para entender el lucro, para los que han dedicado su tiempo a estudiar este fenómeno, que es el tema del tiempo. No sé si han escuchado aquella fórmula un poco coloquial, el tiempo es dinero, y naturalmente cuando hay un conflicto y la empresa se distrae de sus atenciones fundamentales para atender el conflicto, eso significa dinero. Y por ende, eso entronca con el punto que comenté antes, que es que este anteproyecto apuesta de manera decidida por introducir a los métodos alternos de solución de conflictos como una manera de ahorrar tiempo para solucionar conflictos y por ende cumplir ese propósito básico de la intención legítima de obtener ganancias que caracteriza a la actividad empresarial en su conjunto. Entonces, esa es la manera, una de los entronques claves para entender por qué hay esa apuesta decidida por los métodos alternos de solución de conflictos en el anteproyecto de Código Mercantil. Y naturalmente el principio de seguridad jurídica, que es clave, que es garantizar la seguridad jurídica, que es garantizar que la actividad empresarial se desarrolle por unos derroteros que permitan dar certeza a la actividad que se realiza, y los métodos alternos de solución de conflictos sin duda alguna contribuyen de manera denodada a esa seguridad jurídica por la que apuesta el anteproyecto como uno de sus principios. Bien, para hacer un recorrido somero, básico, en la última parte de la intervención, quise traer algunos de los artículos claves que tiene el anteproyecto para apostar por los métodos alternos de solución. El primero, clarito, el arbitraje en la sociedad mercantil. El anteproyecto apuesta en el régimen de la sociedad mercantil, contiene una disposición clara, contundente, que apuesta en propugnar por el arbitraje como la manera prototípica para resolver los conflictos en materia mercantil y especialmente en materia de las sociedades o en los aspectos que tienen que ver con las sociedades mercantiles. Ese quizás es uno de los artículos claves que contiene el anteproyecto, que es una clara apuesta de lo que he venido diciendo. Pero además de ello, hablando ya de otros artículos puntuales, este artículo proyectado del contenido de los estatutos sociales de la sociedad anónima, este ya es concretamente de la anónima, señala concretamente que los estatutos de la anónima deberán de contener al menos, y importante el verbo rector, deberán,
deberán contener al menos el numeral 12 proyectado, la voluntad de someter a arbitraje las controversias y diferencias que surjan si así se acuerda. Entonces hay una clara vocación, hay una clara intención por procurar introducir en el anteproyecto los métodos alternos de solución, particularmente el arbitraje, por la propia naturaleza del código, para apostar pues, por estos métodos. Luego hay otros artículos puntuales, obligaciones de los socios y las socias requeridas. Esto tiene que ver con el tema de algunos de los temas que ya regula el código de manera puntual, de no haber acuerdo sobre la suma, tipo de bienes o derechos a entregarle o el valor de estos cuando no sea dinerario, el requerente podrá solicitar el arbitraje establecido en el contrato social. Sigue con esa clara vocación. Esto tiene que ver con el tema de la fusión. En el tema de la fusión también los que se opongan a la fusión también podrán en los 3 días posteriores a la publicación solicitar a la sociedad deudora recurrir a un centro de mediación y arbitraje. Como ven, hay una serie de disposiciones que apuestan por este tema. El arbitraje sobre la cuota de liquidación, la sociedad del socio o socia podrán solicitar, se resuelva sobre ello por un centro de arbitraje. Sigue insistiendo en este tipo de soluciones. Facultades de los liquidadores, el numeral 12, someter a arbitraje los asuntos que involucren a la sociedad y prohibiciones a los liquidadores, cuando la decisión pudiese perjudicar a la parte de la liquidación, sigue apostándose por el arbitraje. En fin, antes de ir a las conclusiones y terminar, hay una clara, como dije más de una vez, vocación del anteproyecto por apostar a los métodos alternos de solución de conflictos con un interés especial en ahorrar tiempo, ahorrar costes, por un lado, en contribuir a la seguridad jurídica, en facilitar que el empresario, la persona que se dedica a la actividad mercantil, cuando se presenta un conflicto que es connatural al quehacer empresarial, que se presentará en algún momento de la vida de todo empresario, se resuelva de la manera más pronta, con menos dilaciones, para que se concentre fundamentalmente en su actividad principal, que es la actividad mercantil. A eso apuesta este código, hacia esa dirección apuntala, y justamente por eso me permito extraer 3 grandes conclusiones. Primero, pese a no tratarse pues, de un código, como dije antes, de naturaleza adjetiva, de naturaleza procesal, el anteproyecto tiene esa marcada vocación por vía de sus principios y por vía de artículos concretos para acoger los medios alternos de solución de conflictos y traerlos